Hola, hoy vamos a sumergirnos en una perspectiva realmente fascinante sobre uno de los mayores misterios de la existencia. Basándonos en las enseñanzas espiritistas, vamos a explorar qué es el momento de la muerte, pero no como un final, sino como lo que se considera una transición fundamental. A ver, esta es la gran pregunta, ¿verdad? La que resuena a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pues bien, según esta doctrina, la respuesta es bastante más compleja, pero también mucho más esperanzadora de lo que solemos pensar. Vamos a empezar a desgranar este misterio. Para empezar, es importantísimo cambiar un poco la perspectiva, porque el espiritismo no ve la muerte como el fin de la vida, para nada. La ve como el comienzo de un nuevo viaje, como una liberación del alma de todas sus ataduras físicas. Y para entender esta transición, primero tenemos que entender cómo se concibe al ser humano. Según esta visión, no somos simplemente un cuerpo, somos una especie de Trinidad. Por un lado, el cuerpo físico, la envoltura material. Por otro, el alma o espíritu, que es nuestra verdadera esencia. Y luego una tercera parte, el periespíritu. Una palabra clave. Es, por así decirlo, un lazo semimaterial que conecta el alma con el cuerpo. Y aquí está la clave de todo. La muerte es simplemente la destrucción de esa envoltura más grosera, o sea, el cuerpo. Pero el alma, junto con su periespíritu, no se destruye. Todo lo contrario, recupera su libertad y regresa a su estado natural, al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo ocurre exactamente esta liberación? Pues no es como darle a un interruptor y ¡zas!, se acabó. El proceso es mucho más gradual y tiene más matices de lo que podríamos imaginar. La separación casi nunca es instantánea. No es un corte limpio. Imaginemos los lazos que unen el periespíritu con cada parte del cuerpo. Bueno, pues no se rompen de golpe, sino que se van soltando uno a uno, progresivamente. El alma se va desprendiendo poquito a poco, molécula a molécula, hasta que la conexión es completamente nula. Esta es una de las grandes preguntas, uno de los grandes miedos. Según estas enseñanzas, la separación en sí no es dolorosa para el alma. De hecho, se dice que el cuerpo sufre mucho más durante la vida que en ese instante final. Para el espíritu, a menudo se vive como un alivio, como el fin de un exilio. Vamos, que es más un motivo de alegría que de sufrimiento. Ahora bien, aquí es donde la experiencia se vuelve profundamente personal, porque no es igual para todos. La facilidad de la transición depende, y esto es clave, directamente de la vida que se ha llevado. Para un alma que ha cultivado la espiritualidad del desapego, la separación es rapidísima, casi instantánea. Pero, en el otro extremo, para un espíritu muy apegado a lo material, a lo terrenal, el proceso es lento, es laborioso y puede llegar a prolongarse durante semanas o incluso meses. Una vez que el alma se libera, no despierta de inmediato con plena conciencia. No, entra en un estado intermedio, una especie de neblina antes del amanecer. A este estado se le llama turbación. Es un periodo de confusión, muy parecido a esa sensación que tenemos al despertar de un sueño súper profundo, que por un instante no sabemos ni dónde estamos. Pues algo así. El alma necesita ese tiempo para procesar el tremendo cambio y entender su nueva realidad. Y al igual que pasaba con la separación, la duración de esta turbación varía a una barbaridad. Para los espíritus más elevados puede ser cosa de unas pocas horas. Para otros, cuya conciencia está mucho más ligada a la materia, puede extenderse durante días, meses o, en casos muy extremos, muchísimos años. De nuevo, la vida que se ha vivido es el factor que lo decide todo. Esta cita lo explica de una forma brillante, la diferencia en la calidad de ese despertar. Para una persona de conciencia tranquila, la experiencia es serena, apacible, pero para quien tiene asuntos pendientes o una conciencia que no está limpia, ese despertar está cargado de ansiedad, de angustia, a medida que la realidad de su nueva situación se va haciendo, más y más clara. Pero, ojo, hay otro factor que es crucial, la forma de morir. Resulta que no todas las muertes llevan al mismo tipo de transición. El cómo se deja el cuerpo físico tiene un impacto enorme en la experiencia inmediata del espíritu. Esta tabla lo resume todo muy bien. En una muerte natural, por vejez, el proceso suele ser bastante pacífico. Pero en una muerte violenta, como un accidente, el espíritu se queda como atrapado en la sorpresa, en la confusión. Y el caso del suicidio, se describe como el más penoso de todos, porque los lazos con la vida todavía son demasiado fuertes. Vamos a centrarnos un momento en la muerte violenta. El espíritu es arrancado de la vida de una forma tan abrupta que su mente no lo procesa, se sigue creyendo vivo, ve su propio cuerpo ahí, tirado, intenta hablar con sus seres queridos y no entiende por qué nadie le responde. Es una ilusión que persiste hasta que el periespíritu, poco a poco, se desprende por completo. El caso del suicidio se presenta como particularmente grave. ¿Por qué? Porque la fuerza vital sigue muy presente en el momento de la muerte, y eso hace que la conexión entre el periespíritu y el cuerpo sea extremadamente tenaz.
Esto puede llevar a que el espíritu sienta las consecuencias de la descomposición física, experimentando lo que se describe como padecimientos atroces. Y todo esto nos lleva a la conclusión fundamental de este análisis, a un principio que une todas estas ideas de una forma muy poderosa. Si juntamos todas las piezas del puzzle, el mensaje es increíblemente coherente. La dificultad de la transición está ligada a nuestro apego a lo material. El despertar en la siguiente etapa es un reflejo de nuestra conciencia, y la forma de morir también importa. La conclusión es clara e inevitable. Según esta visión, la experiencia de la muerte es, ni más ni menos, que un espejo de la vida. Así que, para terminar, todo este análisis nos deja con una pregunta que es imposible de evitar, una reflexión personal para cada uno. Si esa transición final es un reflejo de nuestro viaje aquí, en la Tierra, ¿qué tipo de reflejo estamos creando con la vida que vivimos hoy?